Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Me atrevo a decir que este sueño de abrir una iglesia probablemente no ha sido tan fácil como habíamos pensado. Y así es, ¿verdad? A veces pensamos que cuando Dios nos da un sueño, que Él va a abrir todas las puertas para nosotros y vamos a entrar por ese camino que Dios nos dio y que no vamos a tener problemas. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta que es difícil? Es difícil. Ha habido mucho trabajo que ha estado involucrado en esto. Y yo sé que ha sido difícil, pero ha sido bonito también. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena desarrollar este sueño que Dios le dio a esta pareja y que ustedes se han unido con ellos para abrir este templo. Había un joven en la Biblia que se llamaba José, que a la edad de 17 años Dios le dio un sueño también. Les voy a dar un resumen de la dinámica que había en la familia de José. No sé si ustedes han leído en Génesis 37 la historia de José. Es una historia muy bonita. Pero este joven a los 17 años, Dios le dio dos sueños. Pero en su casa había una dinámica tremenda. Su padre Jacob tenía dos esposas. Ahí ya empezó todo el problema. Con una de ellas tuvo 11 hijos. Ella se llamaba Lea. Y la otra, la favorita, se llamaba Raquel. Y José era hijo de ella y su hermanito Benjamín. Así es que tenía 11 hermanos mayores. Ya saben cómo son los hermanos, ¿verdad? Yo soy la del medio, así que yo sé. Pero sus hermanos no lo querían porque él era el que le dicen el tattletale. Era el que le daba el reporte a su padre de lo que hacían sus hermanos mayores. Y como eran mucho mayores que él, pues entonces su papá le preguntaba, ve a hacer esto y dime qué están haciendo. Y acá le venía a traer el chisme a José, a su padre. Y luego también, pues era hijo de su padre en la vejez. Ya saben que los grandes, hay veces son lo que les dicen los guinea pigs, los que el padre quizás los trata con más, quizás es más estricto, y luego los más chicos como que ya dejamos ir más cosas. Y entonces era el hijo de la vejez de Jacob, era el favorito, vamos a decir, y Jacob le compró una túnica de colores. Era una túnica muy, muy cara. Es como cuando el padre le compra un carro deportivo al hijo pequeño y luego le da la carcacha a los grandes. Así se sentían ellos con esta dinámica que había en la casa. Y luego, encima de eso, Dios le da dos sueños a José. Y estos sueños son tremendos. Y luego se los platica a sus hermanos que ya le tenían celos. Vamos a ver en Génesis 37, 5 al 8. Si abren sus Biblias, o también yo creo lo tenemos acá en la pantalla. Génesis 37, 5 al 11 dice:
Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José le tenían celos, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Hay muchas cosas que podemos decir sobre esta historia, pero yo quisiera enfocarme en el sueño. Estos sueños en realidad eran uno. Significaban que Jehová o Dios le estaba diciendo a José que lo iba a ser un gran líder. Yo no sé si Dios ha puesto sueños en tu vida y quizás cuando te los dio no los entendías. Los hermanos Nicón, quizás cuando consideraban abrir esta iglesia, se preguntaban: ¿en verdad nos has llamado para esto, Señor? Creo que ya estaban retirados, ¿no? Cuando Dios les da ese sueño. Y hay veces decimos nosotros entre nosotros: pero ya cuando me retiro es tiempo de descansar. Pero yo en esta mañana quiero decirte: tu sueño proviene de Dios. Dígale a alguien: tu sueño proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Lo que José, sus hermanos y aún su padre no comprendían es que ese sueño que Dios le había dado a José no era algo que él se había inventado para sentirse más que sus hermanos o aún sus padres. Este sueño era distinto, era diferente. No era un resultado de comer tacos, muchos tacos en la noche, como a veces soñamos, ¿verdad? Pero este sueño era algo distinto. El libro de Jeremías lo describe como un fuego ardiente metido en nuestros huesos. Así sentía él este sueño en su vida. Este sueño que Dios nos da no se nos olvida, está allí y tu espíritu lo sabe. ¿Cuántos saben eso? Amén. Este es un sueño diferente que Dios te ha dado. Recuerdo que cuando yo era una niña de 7 años, el Señor me salvó y me bautizó con el Espíritu Santo a esa edad, piernita. Y yo recuerdo que a esa edad el Señor habló a mi vida, me llamó para el ministerio. Yo no lo entendía, no sabía qué era eso, no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero que yo sabía que Dios me había hablado específicamente para ser esposa de pastor, me lo dijo. Amén. Y yo decía: pues ¿cómo le va a hacer el Señor, verdad? Quizás el Señor te ha dado un sueño así y no entiendes cómo Dios lo va a hacer, pero que viene de Dios, viene de Dios. Amén. Aleluya. Recuerdo que pues estaba chiquilla y estábamos comiendo un día en la casa, mis hermanos somos 6, y
estábamos ahí en la mesa platicando y se me ocurrió decirles lo que Dios me había dado. ¡Qué risa les dio a mis hermanas! Tú, esposa de pastor, me la pasaba afuera con los animales, buscando cosas diferentes. Pero eso es lo que Dios me había dado y se burlaban de mí. Y jamás lo mencioné a nadie más. Pero yo sabía que lo que Dios había puesto en mi corazón y ahí lo guardé. Dios te da ese sueño y en su sabiduría quizás no nos da todos los detalles, porque yo creo que si nos da todos los detalles nos arrepentimos, ¿verdad? Si hubiéramos sabido lo que viene, hay veces quizás en la sabiduría de Dios no nos lo dicen, pero no hay duda que Dios nos ha dado este sueño y quiero que lo tengas claro en tu vida. Recálcalo en tu corazón que el sueño es de Dios. El sueño es de Dios porque lo vas a necesitar en tu futuro. El significado estaba claro, tan claro que sus hermanos lo entendieron luego. Cuando él lo dijo, ellos tuvieron la interpretación inmediatamente. No les gustó para nada porque no lo querían, ya le tenían celos, pero el significado del sueño estaba claro. Cuando entendemos el sueño, que el sueño viene de Dios, entonces podemos descansar en la idea que no vamos a fracasar. Descansa en la idea que no vas a fracasar, porque este sueño es de Dios. Dios ha depositado este sueño en esta iglesia, en esta parte de la ciudad, y quizás otros han dicho, ¿por qué otra iglesia? Hay muchas alrededor. ¿Cómo no dicen eso de los bares, verdad? Pero que Dios les ha dicho que aquí se tiene que abrir la iglesia. Este es el sueño de Dios también. Número 2, tu sueño va a recibir oposición. I'm sorry. Ojalá que no fuera así, que el sueño reciba oposición, pero cuando Dios nos da un sueño, hay que esperar que el enemigo va a traer la oposición a nuestras vidas. La Biblia dice que un tiempo después de que los hermanos de José se van lejos del hogar a buscar pastos para las ovejas de su padre, pasa un tiempo y su padre no sabe de sus hijos, así es que aquí él manda para que vaya a buscar, a ver cómo está a José. Manda a su hijo José para que vaya a buscarlos. Y luego Génesis 37, 19 y 20 dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diríamos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Sus hermanos pensaron matarlo, tirarlo en una cisterna, en un pozo, para robarle ese sueño que Dios le había dado. Aunque después lo decidieron no matarlo y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y allí en Egipto llegó como esclavos. El enemigo va a querer matar tu sueño en la infancia. En este tiempo, en estos 2 años, la iglesia está tiernita. Cuando apenas comienza, todo está vulnerable. Pero vemos en la Biblia que vez tras vez el enemigo siempre busca matar el sueño cuando está tiernito.
Si vemos en la Biblia, el enemigo quiso contener la simiente de Abraham en Egipto, cuando el faraón mandó matar a todos los niños hebreos, pero Dios mandó un libertador con el nombre de Moisés. El enemigo quiso detener el plan de salvación para la humanidad por medio de Herodes, cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, pero Dios le avisa a José y María que se vayan a Egipto para salvar el niñito Jesús, que él iba a ser el salvador de la humanidad. Aún Jesús recibió oposición cuando le dice a sus discípulos que iba a morir en cruz, y Pedro le dice: no, Señor, no tienes que hacer eso. Él lo hizo con buenas intenciones porque amaba a Jesús, y Jesús lo reprende y le dice: Pedro, el diablo te está usando como piedra de tropiezo. Y era uno de los discípulos de Jesús. No obstante, Jesús fue a la cruz y resucitó al tercer día para traernos salvación. Así que, hermanos míos, hermanos, iglesia, casa de refugio, cuando Dios te da un sueño, la oposición va a venir. Espera. La oposición puede venir en formas de personas que malinterpretan el sueño. Hay algunos que no van a entender tu sueño, lo van a malinterpretar. A veces van a venir a cuestionar tus decisiones, tus intenciones y aún tu llamado. A veces la oposición viene disfrazada con buenas intenciones, pero no son las intenciones de Dios. Recuerdo que cuando comenzábamos, mi esposo y yo, nuestro ministerio, estábamos recién casados y con muchas ilusiones. Estábamos de pastores de jóvenes ahí en la iglesia donde después pastoreamos, pero un pastor que nos conocía y veía cómo estábamos batallando, nos dijo: dejen esos 3 gatos, vénganse a trabajar con nosotros. Yo acá les voy a dar una casa, les voy a dar un buen sueldo y ya no van a tener que batallar. Recuerdo que en ese tiempo nos estaban dando $50 a la semana y todo lo que comprábamos lo hacíamos a base de oración, y Dios proveía como no se imagina. Gloria a Dios. Pero eso era una tentación para nosotros, especialmente cuando tenía a mi hijo, que aquí está, David Albert, estaba chiquito. No se parece a su padre, ¿verdad? Su padre era de mi tamaño. Pero no sé, Dios nos dio a nuestro hijo. Pero esas buenas intenciones venían porque no nos querían ver fracasar, no nos querían ver batallar. Amén. Pero yo me acuerdo lo que les dijo mi esposo. Él les dijo: estos 3 gatos nos los ha dado el Señor, y no nos vamos hasta que Dios no nos diga. Y aunque estábamos que casa, un salario, y ya no íbamos a batallar, pero no era el sueño que Dios nos había dado. Así es que acuérdate que la oposición puede venir en varias formas. Acuérdate que a veces se nos olvida que en medio de la oposición queremos abandonar el sueño. El simple hecho de nomás acordarnos que Dios está en medio de nuestro sueño y que Él está en control de nuestro sueño es suficiente para poder pasar ese valle. Sí, amén. Gracias. Es difícil cuando estamos pasando ese valle y tenemos que recordarnos que el sueño todavía es de Dios. Y Hebreos 10:39 dice: pero nosotros
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a veces lo tenemos que decirnos. Nosotros no somos de los que retroceden, aunque a veces queremos retroceder porque se pone duro, pero nos tenemos que acordar que el sueño todavía es de Dios. Tenemos también que tomar toda la armadura de Dios para cuando vengan esos tiempos difíciles. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, para estar firmes. Tu sueño va a recibir oposición, pero no estamos indefensos. Tenemos la palabra de Dios y un consejero y un abogado llamado Jesús que nos puede librar de cualquier ataque del enemigo. Así que ponte firme, no te hagas hacia atrás, porque el Señor te va a dar la victoria. Amén. Número 3. Tu sueño vale la pena. Lucha por él. Tu sueño vale la pena. Lucha por ese sueño. Entonces, ¿cómo luchó José para ese sueño? José tuvo que luchar su propia carne. Su carne le decía que abandonara el sueño y que dejara de pelear. Imagínate, un día es el favorito de su padre y el siguiente es un esclavo privado de derechos. Un esclavo en casa de en lugar extraño que él no conocía. ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos allí en el lugar de José? La Biblia nos muestra que la actitud de José fue ejemplar. ¿Cuántos de nosotros, en vez de pelear, de luchar, dijéramos: hasta aquí llegó mi sueño? Hermanos, este año pasado ha sido un tiempo difícil para mí, el perder a mi esposo, pero Dios es grande porque el sueño todavía está aquí. Gloria a Dios. Tuve que decirle al Señor: tú me llamaste antes de tener a mi esposo, tú me dices este sueño y tú lo vas a cumplir en mi vida. Tu sueño vale la pena. Lucha por él. Cuando te sientas que no puedes seguir adelante, cuando te sientas que a nadie les importa, tu sueño vale la pena. Lucha por él. En Génesis 39:3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. El versículo 21 dice: y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así es que en vez de llorar y patalear y lamentarse por todo lo que esta gente le había hecho injustamente, porque él no había hecho nada, pero él se propuso ser el mejor esclavo y luego después, posteriormente, el mejor prisionero, porque cae en prisión cuando la esposa de Potifar lo acusa de haber sido, de haber hecho algo que él no había hecho. Él se propuso hacer lo que Dios había dado en sus manos. ¿Qué hizo la diferencia en él para mantener esa buena actitud? Porque no es fácil tener una buena actitud. Imagínense como esclavo y luego como prisionero. Quizás decía: Señor, entre más hago lo bueno, lo excelente, más lejos parece que me estoy alejando de este sueño. El secreto está en Génesis 39:2. Y Jehová estaba con José.
el 21 también dice, y Jehová estaba con José. Jehová está contigo. No te sueltes de la mano de Jehová. Él está contigo. No te va a abandonar, no te va a dar este sueño y te va a abandonar. A ver cómo le haces para llegar a este sueño. Amén. Gloria a Dios. Resiste el desánimo y pon tu mirada en Jesús. Resiste el desánimo y pon tu mirada en Jesús, porque allí en su presencia recibimos fortaleza. En la presencia del Señor recibimos la fortaleza y todo lo que necesitamos. Allí recibimos una vez el toque de su presencia. Aquí hay plenitud de gozo. Aunque me encuentro en tiempos de dificultades, allí está mi paz. Gracias, Padre. Jehová le había dado ese sueño y Él lo iba a cumplir en su vida y Él lo va a cumplir en tu vida. Así como estuvo con José, Él va a estar contigo. Mientras José luchaba por su sueño, manteniendo una buena actitud, los que estaban alrededor de él también lo estaban viendo. Es que no estamos viviendo este sueño nomás aquí y nadie todos se están fijando. Los cristianos y los no cristianos se están fijando en el sueño, en tu vida, cómo la estás llevando. ¿La estás llevando en buena actitud o en mala actitud? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Él no realizaba que este sueño que Dios le había dado quizás se estaba alejando más y más en las circunstancias que estaba, pero había otros que lo estaban viendo. Su jefe, Potifar, bueno, era su amo. Potifar lo estaba viendo y estaban diciendo, se cree que es un seguidor de Dios. A ver cómo va a reaccionar. Y ellos veían, wow, en vez de estar enojado, en vez de hacer su trabajo mal porque es un esclavo, lo estaba haciendo mejor, lo hacía con excelencia. Porque cuando estamos en la presencia del Señor y tomados de la mano del Señor y pasando por tiempos de tribulación, la gente nos está viendo y por eso él no sabía que Dios lo había puesto en ese lugar para promoverlo. Estos hombres quizás no conocían nada de Dios, pero ellos veían la actitud de él y lo promovían. En un tiempo cuando ya fue promovido como esclavo, ya el amo Potifar ya no se encargaba de nada, porque José hacía todo. Él controlaba todos, yo creo, todos los esclavos. Él controlaba quizás todo lo que tuviera que ver con manejar el dinero, cómo se iba a hacer todo en la casa. Y también cuando cae en cárcel, cuando su esposa lo acusa, la esposa de Potifar lo acusa y cae en cárcel, lo mismo. Él estaba allí, en vez de decir, ay, esta mujer habló mal de mí, miren, ahora estoy en la cárcel y aquí me voy a quedar y me voy a hacer bolita y no voy a hacer nada. No, él comenzó, yo creo, a barrer allí. ¿Qué quiere que haga el jefe de los prisioneros? Decía, si te ofrece algo, puedo hacer algo por ti. Y él dice, wow, cómo se está portando diferente. Pero es que Jehová lo estaba entrenando, porque Dios iba a hacer algo grande con José. Lo comenzó a entrenar cómo manejar los otros prisioneros y quizás el jefe de los prisioneros dijo, wow, no sabiendo que Dios estaba en eso, no sabiendo que Dios estaba entrenándolo, enseñándole lo que iba a necesitar, porque un día, cuando llegó el tiempo, José fue promovido
de esclavo, lo ponen en como el mayordomo de la casa, y luego llega como el prisionero, lo pone el mayordomo de los prisioneros, y luego llega con Faraón. Y cuando llega con Faraón, lo pone como segundo lugar. En segundo lugar. Es que Dios estaba haciendo esto porque en el tiempo de hambruna, en el tiempo cuando iba a venir la escasez en Egipto, Dios quería que José estuviera listo para poder manejar el tiempo en que ellos iban a pasar 7 años de tiempo bueno y luego 7 años de tiempo malo donde iba a haber escasez. Así es que Dios no solo cumplió el sueño de José, pero este sueño era para preservar la vida del pueblo de Dios. Porque de ahí iba a venir el Mesías. Era para preservar la generación que iba a tener, que de allí venía el Mesías. José no se imaginaba que este sueño iba a afectar generaciones. Casa de Refugio, tu sueño vale la pena, porque Dios cumple sus propósitos. El sueño tiene un efecto duradero, es para las generaciones, no es nomás para aquí, para nosotros. Este sueño que Dios les ha dado a los hermanos Nicole no es nomás para ustedes aquí, es para las generaciones que vienen, es para tus nietos, para tus bisnietos. Si el Señor no viene, va a ser para generación a generación. Este sueño, te lo vuelvo a recalcar, tu sueño proviene de Dios, y aunque venga la oposición, cógete de la mano de Dios. Él te va a ayudar. Sigue luchando por tu sueño, porque vale la pena. Un día vamos a estar aquí 10 años, 20 años, si Dios nos da vida, viendo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Vamos a ver cómo Dios ha salvado personas, restaurado vidas, como generación tras generación Dios ha hecho algo grande. Sigue luchando por este sueño, aunque te sientas cansado, porque sí te vas a sentir cansado, pero vamos a decirle al Señor: Señor, lo que dijiste, yo lo creo. Lo creo, lo que tú dijiste, yo lo creo, y hecho es. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.